Ya, como les estaba diciendo, eh, esta muestra de 0,5875 gramos de ácido láctico no lo vamos a usar para esta parte de aquí, para esta parte del calor de reacción, sino que lo vamos a usar más abajito porque nos dice calcula el calor de combustión del ácido láctico A por gramo y B por mol. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Como el ejercicio de arriba que nos decía, eh, calcule la variación de entalpía para esta reacción en kilojoule por mol de nitrato de plata. Aquí abajo tenemos que hacer lo mismo. Vamos a tener que dividir ese calor que nosotros ya encontramos para la masa y los moles del ácido láctico. Entonces, voy a poner esto. ¿Dónde está el lápiz? Aquí está. Ya. Calor por masa. Entonces, nosotros ya hemos hallado que el calor de reacción o calor de combustión era de -8,90 kilojoules. ¿Me pueden confirmar este valor antes de seguir? Porque hace un rato nadie me Sí, alcanzó a decir. profe. Ya. Entonces, tenemos 8,90 kilojoules. Como me están pidiendo el calor de combustión por gramo, quiere decir que vamos a dividir este calor que ya hallamos para la masa de la muestra, que es 0,5865 gramos. Entonces, esto aquí lo vamos a dividir para 0,5865 gramos de, ¿qué compuesto era? No me acuerdo. Ya, ácido láctico. Ácido láctico. Voy a hacer solo las iniciales, porque es muy largo el nombre. Ya, entonces esto da -8,90 dividido para 0,7875 menos 15,17 kilojoules sobre gramos. ¿Confirman o no confirman? Confirmo. Ya. Menos 15,17 kilojoules sobre gramos de ácido láctico. Déjenme calcular esto. Bien. Entonces, también me dicen que debemos hallar por mol. ¿Cómo hallamos los moles del ácido láctico? ¿Cómo hallamos el mol del ácido láctico, chicos? ¿Nos dan los valores para hallarlo? ¿Sí o no? Me dice Fernando, sí. ¿Verdad que nos dan los datos? Tenemos aquí la masa, que es 0,5865, y, exacto, transformar a moles y eso dividirlo para la entalpía. Y también tenemos, bueno, no tenemos el peso molecular, pero creo yo que los valores de hidrógeno, carbono y oxígeno ya a esta altura deberíamos tenerlos aprendidos. Sabemos nosotros que carbono es 12 gramos por mol. Hidrógeno, 1, y oxígeno, 16. Ya. Elementos así ya deberían saber porque hay veces que no se los ponen en las pruebas.
Ya si les ponen cosas como hierro, sodio, eso ya deberían darles. Déjenme volver a pegar esto. Ya. Ahora, nos están diciendo que la fórmula molecular del ácido láctico es HC3H5O3. Entonces, ¿cuál va a ser mi peso molecular? Sería, peso molecular sería 1 por 6 del hidrógeno más 12 por 3 del carbono más 16 por 3 del oxígeno. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar con ese valor? 16 por 3. Pero no me pone con profe, ya pasé QG. Sí, la verdad sí. La segunda unidad para mí es bonita. La tercera también. Creo que es la que más me gusta, el primer parcial. Y el segundo parcial tampoco es tan difícil. Más 16 por 3. A ver, ¿me confirman que el peso molecular sea 90? Sí, profe, sí da 90. Ya. Entonces, ya tenemos el peso molecular del ácido láctico. Entonces, nosotros ya podemos hallar. En este semestre vamos a ver química orgánica. No, en química general no se ve química orgánica. Química orgánica solo la ves si eres de química, que en este caso ves orgánica 1 y orgánica 2. Y ves orgánica general si eres de biología, alimentos, agrícola, acuícola, cosas así. Ya. Entonces, moles va a ser igual a masa sobre peso molecular. Nosotros tenemos que nuestra masa es de 0,5865 gramos de ácido láctico. Gramos, déjame escribir más rápido ácido láctico aquí. Ácido láctico. Dividido para el peso molecular, que era 90, ¿verdad? 90 gramos mol de ácido láctico. Entonces, nuestros moles van a ser 0,5865 dividido por 90, 6,52 por 10 a la menos 3. ¿Me confirman? 6,52 por 10 a la menos 3. ¿Confirman, chicos? Ya, Jordi me dice que sí. Ahora, como ya tenemos los moles, ya podemos dividir el calor con los moles para hallar por mol. Aquí me falta ponerle mol. Mol. Ya, ahora sí. Tenemos que mi calor por mol de ácido láctico va a ser igual a nuestro calor que ya teníamos antes, ¿dónde está? Menos 8,90, control C, control V. Déjame hacer esto como chiquito. Ya, dividido para los moles que ya hallamos, que está acá. Déjame subir. 6,52 por 10 a la menos 3. Bien, entonces esto nos va a dar un valor de, hacia otro aquí falta el punto, que es 8,90. Menos 8,90 dividido para 6,52 por 10 a la menos 3.
menos 1365,03 kilojoules por mol. ¿Confirmado o no confirmado? 1365,03 kilojoules por mol de ácido láctico. Control C, control V. Ya, Fernando me dice que sí. Entonces, este fue el ejercicio 2. Ahora vamos con el ejercicio 3, que en este ya tenemos, yo creo que una muestra de un metal desconocido. Ya, ahora, ya. Nos dice, también se podría usar menos 15,17 y multiplicar por 90. ¿A qué te refieres, Rolando? No entiendo lo del 15,17. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Sí, sí puedes hacer eso, porque básicamente estarías poniendo por masa y al hacer eso, déjame escribir eso. Da lo mismo. Déjame ponerlo aquí a un ladito. Ya. Entonces, tú tienes ese menos 15,17, ¿verdad? Entonces, tú puedes decir que un mol de ácido láctico, ¿cuántos gramos tiene? 90 gramos. ¿No? Se simplifica esto, se simplifica esto. Y vas a poner aquí ácido láctico, y te va a quedar lo que nos quedó abajo. Puedes hacerlo de la forma que lo entiendas mejor. Lo puedes hacer en este caso así para simplificar pasos, o lo puedes hacer como yo lo hice. A la final te da lo mismo, que esto es menos 1365,3 kilojoules por mol de ácido láctico. Entonces, si te das cuenta, la respuesta no cambia casi por nada. Ya, ahora en la acabado. Nos dice, se coloca una muestra de 44 gramos de un metal desconocido a 99 grados Celsius en un calorímetro a presión constante que contiene 80 gramos de agua a 24 grados Celsius. Se encontró que la temperatura final del sistema fue 28,4 grados Celsius. Calcula el calor específico del metal. La capacidad calorífica del calorímetro es de 12,4. Entonces, ¿cuántos calores vamos a tener aquí? 2, me dice Yagual. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta? 3 me dice Jordi. 3 me dice Alexis. Axel me dice 3. Efectivamente, son 3. ¿Por qué? Tenemos el metal, ¿verdad? 44 gramos de un metal desconocido a 99 grados Celsius. Calorímetro a presión constante que contiene 80 gramos de agua. Tenemos el calorímetro. Y aparte nos están dando una capacidad calorífica al calorímetro. Y en este caso también tenemos el agua. Ya, vamos a plantear la ecuación. Nosotros sabemos que la sumatoria de calores, bótelo, profe, no, no lo voy a botar. Estamos aquí para aprender. La sumatoria de calores es igual a cero. No te voy a botar, Fernando. Tenemos el calor del metal desconocido, vamos a ponerle calor M, más el calor del agua, vamos a ponerle calor A, más el calor del calorímetro, igual a cero.
En este caso, tú puedes decir, pero no me están dando la masa del calorímetro, pero te están dando la capacidad calorífica. ¿Y a qué era igual la capacidad calorífica? ¿A qué era igual capacidad A la masa calorífica? por el calor específico. Exacto, la masa por el calor específico. Entonces no es necesario que nos den ni el calor específico ni la masa del calorímetro, porque simplemente nuestra fórmula nos va a quedar capacidad calorífica por mi delta T. Entonces, me dicen que calcule cuál es el calor específico del metal. Vamos a extender esta ecuación. Calor del metal es igual a la masa del metal por el calor específico del metal. Yo le pongo CS, pero veo que algunos también le ponen CP. Igual está bien. Delta T, el metal, ya, más la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua, calor específico del agua, más el delta T. Ah, no, perdón, aquí es multiplicado por el delta T del agua, más la masa. Bueno, ya aquí ya habíamos dicho, bueno, igual lo voy a escribir ya. La masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro por el delta T del calorímetro igual a cero. Pero nosotros ya habíamos visto que tenemos capacidad calorífica, entonces esto de aquí va a ser la C mayúscula del calorímetro. Ahora, nosotros queremos hallar, ¿qué queremos hallar? El calor específico del metal. Déjenme cambiar el color. Ya, queremos hallar esto. Entonces vamos a tener que realizar un despeje. Esto me va a quedar la masa del metal multiplicado por el calor específico del metal por la variación de temperatura del metal igual a menos, déjenme copiar y pegar esto, menos la masa del agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura del agua menos el del calorímetro. Entonces, bueno, esto déjenme borrar porque a la final vamos a poner capacidad calorífica. Ya. Y volvemos a despejar porque queremos el calor específico del metal y esto me queda calor específico del metal es igual a todo esto de aquí dividido para la masa del metal por la masa del metal por la variación de temperatura del metal. Ahora ya tenemos la ecuación despejada. Viene a reemplazar datos, que es en lo que a veces podemos llegar a confundirnos. Por eso debemos leer bien el ejercicio. Tenemos que el calor específico del metal va a ser igual a ¿cuál es la masa del agua? 80 gramos, ¿verdad? Entonces ponemos menos, déjenme escribir más bonito, 80 gramos de agua. 80 gramos de agua. ¿Cuál es mi calor específico del agua? ¿Lo da el ejercicio? No lo da, ¿verdad? Pero es un valor que nosotros ya deberíamos saber. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es el calor específico del agua? 4.184. 4.18. Exacto. Están en lo correcto, Carlos. ¿Y quién me lo puso en el chat? Alex. Están en lo correcto. 4.184. 4.184 unidades. ¿Cuáles eran mis unidades de calor específico?
Joule sobre gramos grados centígrados. Exacto. Tienen que tener en cuenta eso. Déjenme borrar esto aquí abajo. Ya. Ahora, esto es una C por si acaso. Ahora, ¿cuál va a ser mi variación de temperatura? ¿Cuál va a ser mi temperatura final menos mi temperatura inicial? Me dice, la temperatura final del sistema fue 28,4 grados Celsius. Ya, exacto, Fernando. 28,4 menos 24. Esa va a ser mi variación de temperatura. 28,4 menos 24 grados Celsius. Ya, esto es solo del agua. Ahora, tenemos que poner la parte del calorímetro. Nos están dando que el calor específico, perdón, la capacidad calorífica del calorímetro es 12,4, entonces eso simplemente lo reemplazamos aquí abajo. Ya, que era 12,4, 12,4 joules sobre grados Celsius. ¿Y cuál va a ser mi variación de temperatura para el calorímetro? ¿Cuál va a ser mi variación de temperatura para el calorímetro? La misma que la del agua. Exacto, la misma de la del agua. Ya, 28,4 menos 24. Ya, Fernando me dice por qué. En este caso, la final para todos va a ser 28,4. Pero ¿por qué la inicial va a ser 24? Primero podemos ver que no nos están dando que el calorímetro esté a otra temperatura. Entonces, como el calorímetro y el agua, en teoría, al inicio deberían estar en la misma temperatura, vamos a tomar esa. Podemos asumir que es la misma que la del agua porque no me están diciendo que el calorímetro esté a otra temperatura. Es como que yo te diga que tenemos calorímetro y ya, como que yo te diga que tenemos un calorímetro en un cuarto que está a temperatura ambiente. Y si ingresamos agua a temperatura ambiente, entonces, ¿cuál va a ser la temperatura inicial de ambos? Va a ser temperatura ambiente, ¿verdad? No sé si ahí te quedó claro. Ya, me dice que sí. Si me hubieran dicho que el calorímetro estaba a otra temperatura inicial, ahí sí hubiéramos puesto otro. Me dice, mientras no nos den otros datos, asume que es la misma. Sí, asumes que es la misma. Porque como te digo, ponemos ese ejemplo en donde tenemos en un cuarto eh, un vaso de agua, como está a temperatura ambiente, el vaso va a estar a temperatura ambiente y el agua también va a estar a temperatura ambiente. A menos que pongamos el agua ya caliente el vaso, ahí sí ya cambia. No, la temperatura inicial no va a ser la misma. Ya. Entonces, todo esto dividido para la masa del metal, que sí nos la daban, que era 44 gramos, 44 gramos por delta T del metal, que es 28,4 menos 99. 28,4 menos 99. Ya. Ahora, unidades. Simplifiquemos unidades, que es algo muy importante porque esto ayuda a ver si su resultado tiene coherencia en unidades. Vamos a ponerlo con rojito. Ya. Se me van los gramos aquí, se me van los gramos aquí, se me van los grados Celsius, se me va. Eh, ay, aquí se me fue sin querer. Aquí cabía. No, no había nada. Ya. Así había un paréntesis, ya me acuerdo. Ya. Uy, se acaban 10 minutos. Bueno, aquí se me va a ir los grados Celsius y grados Celsius. Quiere decir que la parte de arriba, todo me va a quedar en joules, ¿verdad? ¿Sí o qué?
Sí, ok, chicos. Toma Karen Jules. Entonces, tiene sentido, porque como me están pidiendo ya el calor específico del metal, nosotros deberíamos tener unidades joules sobre gramos por grado Celsius. Y se está cumpliendo eso. Nos va a quedar en esas unidades. Ahora solamente nos queda poner cuál es el resultado final. Así que hay que meter todo esto en la calculadora. Calor específico del metal va a ser igual a ver, -80 por 4,184 por 28,4 menos 24 menos 12,4 por 28,4 menos 24 por, déjame poner más acá, ya, sobre eso, dividido para 44 por 28,4 menos 99. Ya, el resultado da 0,49. ¿Me confirman eso? 0,49. Ya. Fernando me dice que sí. Jules, Alexis también. Ya. Ya voy a ver algo que me estaba preguntando, algo de combustión, no alcanza a leer todo. Me dice Axel, profe, una pregunta. Si me dicen que saque el calor de combustión de una reacción, ¿es lo mismo que el calor de reacción? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que yo le puse reacción arriba, pero sí, calor de reacción y de combustión en este caso viene a ser lo mismo. Hay ejercicios en los que les pueden decir, eh, se combustiona metano. Si le dicen que el metano hace combustión, ¿cuál va a ser el otro reactivo? Porque a veces les piden la ecuación. Si me dicen que se combustiona metano, ¿cuál va a ser mi reacción? Igual a CO2 más H2O. A ver, ¿cómo? ¿Metano más? O sea, el metano más oxígeno gaseoso y da como resultado el CO2 más H2O. Exacto. Eso siempre deben tenerlo claro. Eso siempre deben tenerlo claro porque a veces ni siquiera les dicen como que qué es lo que voy a tener y qué es lo que me faltan los reactivos. Eso ya deberían tenerlo de memoria, que cuando combustiono algo, debo agregar a los reactivos el oxígeno y como productos voy a tener dióxido de carbono y agua. No me lo recuerdo, profe, me dice Alexis. Ya, ese fue el ejercicio 3. Déjenme ponerles otro. Voy a poner uno que se acaba rápido, porque ya se acaba la reunión. Ya, este está fácil. Este está fácil. Me dice, ¿qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados Celsius hasta 140 grados Celsius? ¿Qué se hace aquí? Es el más fácil de los que he puesto. ¿Reemplazar? Sí, solo reemplazar, porque nosotros ya sabemos que calor es igual a masa por calor específico por delta T. Este ejercicio debía haberse los puesto primero, pero ya pues, se me pasó por alto. Calor es igual a la masa, ¿cuánto es? 50 gramos de acero multiplicado por el calor específico, que es 0,110 joules sobre gramos por grado Celsius y reemplazo el valor de la variación de temperatura, que vendría a ser 140 menos 50. Ya, se eliminan unidades, se van los gramos con gramos, se van los grados Celsius con grados Celsius y me queda la respuesta en joules. 495 me dice Fernando. Ya, 495 joules. Ya, Carlos también lo confirma.
Y a la final tiene sentido, porque me están diciendo qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 grados Celsius hasta 140 grados Celsius. Tiene sentido, porque si algo absorbía calor, el signo debía ser positivo, ¿verdad? Eso también deben tenerlo en cuenta para sus ejercicios. Déjenme ver otro. Ya, dice qué cantidad este decimos. Uno tipo examen. Te cuento que en la mayoría de exámenes, o sea, he visto exámenes de los 2 últimos años. No, miento, he visto exámenes desde el 2023. Desde el 2023, en donde la mayoría de exámenes de la unidad uno solo te ponen ejercicios de ley de ES y te ponen también eh, energía interna. Por ejemplo, como los que hicimos en la clase pasada, en donde te dicen por ejemplo, un cilindro pistón realiza un trabajo de 11 kilojoules y es adiabático. Ahí es la energía interna. Tipo así. De hecho, uno de los ejercicios de la clase pasada era de examen. Entonces, hasta ahora, no he visto ejercicios en donde hacen lo de sumatoria de calor igual a cero, bueno, de calorimetría como tal. Pero voy a buscar bien exámenes a ver si tienen, porque tampoco les puedo decir confianza que solo les va a ir ley de ES y energía interna. Igual tienen que ir estudiando todo el examen. Ahora, nos dice, cuando 228 kilogramos de agua líquida a 100 grados Celsius se convierte en vapor a esa misma temperatura y a una atmósfera, absorbe, bueno, esa cantidad de calor. Calcular. El trabajo de expansión del sistema en kilojoules y la variación de energía interna en kilojoules. Ideas. Ideas, Tenemos que chicos. poner que tenemos que tener en cuenta el calor latente, porque es de cambio de estado. A eso no llegamos todavía. Eso es unidad 2. Calor latente y calor sensible vemos en la unidad 2. ¿Ya empezaron la unidad 2? ¿O todavía no? ¿Quién me habló? Creo que fue Axel. Porque, No creo que aún no vemos. ya, ya. Lección de la unidad uno todavía no andaba, ¿verdad? No, no. Ya. Ya, mira. En este caso, ¿qué sucede? Vamos a... No, pero en el tutorial sí pusieron un problema con calor latente. ¿Con calor latente? ¿De qué curso eres, Rolando? Bueno, ¿de qué curso son? Paralelo 3. Ya le voy a preguntar a la Miss Diana. Ya. Nos dice, cuando 228 kilogramos de agua líquida a 100 grados Celsius se convierte en vapor a esa misma temperatura y a una atmósfera, absorbe, bueno, no en la cantidad. Nos piden primero el trabajo de expansión del sistema. ¿Qué habíamos dicho nosotros que era... ya, pero me dice, pero ahí sí daban el dato para calcularlo. Ahí es entendible. Ya. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros que era calor? Ve, diré, perdón, trabajo. Trabajo era igual a, aparte de fuerza por distancia. Menos la presión por la variación de volumen. Exacto. Menos la presión por la variación de volumen. Entonces, lo primero que podemos hallar nosotros aquí es volumen. ¿Cómo podemos hallar volumen? ¿Cómo podemos hallar volumen? Ley de gases ideales. Sí, con pavo ratón. Pavo ratón. Se va a cerrar la sesión. Ya les voy a enviar un link apenas acabe. Ya solo faltan dos ejercicios, este y uno más. Igual el lunes hacemos repaso para la lección. El lunes de clases de 1 a 3 en el aula satelital. Ya despejamos y esto nos da volumen igual a moles por la constante de los gases ideales